El momento en que ese médico miró mis análisis de sangre y palideció, supe que algo iba mal. Salió de la sala sin decir una palabra. A través de la ventana de cristal lo vi hacer una llamada telefónica con la mano presionada contra la frente, como si estuviera tratando de procesar algo imposible. 10 minutos después, 3 especialistas se apiñaron en esa diminuta sala de urgencias y me miraron como si fuera un fantasma. No con lástima, no con preocupación, con total y absoluta incredulidad. Me llamo Alejandro Navarro. Tengo 37 años. 3 meses antes de esa noche, yo limpiaba retretes y fregaba suelos por el salario mínimo en ese mismo hospital. Llevaba un uniforme gris con mi nombre bordado en el pecho. Empujaba un carro de limpieza amarillo por pasillos donde nadie me miraba 2 veces. Era invisible. No era nada. Era un hombre cuya esposa infiel y su novio millonario habían destruido sistemáticamente todo lo que había construido durante 15 años. Antes era ingeniero estructural senior. Ganaba 135.000 euros al año. Diseñaba edificios que permanecerían en pie durante un siglo. Tenía una casa en las afueras de Madrid, un plan de pensiones, un futuro que parecía estable y seguro. Entonces mi esposa, Sofía, decidió que yo no era lo suficientemente ambicioso para su gusto. Encontró a un inversor tecnológico llamado Víctor Monterroso, que tenía 40 millones de euros y un yate, y todas las cosas que ella creía merecer. No solo me dejó, ayudó a Víctor a quemar mi carrera hasta los cimientos. Él hizo llamadas a las personas correctas. Fui despedido sin causa justificada, vetado de todas las firmas de ingeniería de la región. Vi cómo mis ahorros se evaporaban mientras Sofía se quedaba con la casa y la mitad de todo lo demás. La noche en que comencé mi trabajo de conserje, ella me envió una fotografía de sí misma en el yate de Víctor, en algún lugar del Caribe. El mensaje adjunto decía 2 palabras que aún resuenan en mi cabeza. Disfruta la pobreza. Así que ahí estaba yo, 3 meses después del comienzo de mi nueva vida, como el tipo que friega retretes para ganarse la vida. Sentado en una cama de hospital, con 16 puntos de sutura en la mano, después de que una bombilla rota me cortara la palma. Mi sangre había manchado todo mi uniforme. Había perdido suficiente como para preocupar a las enfermeras. Hicieron análisis, procedimiento estándar para una herida tan severa. Esperaba que me dijeran que tenía anemia, quizás diabetes, quizás algo peor. En ese momento, casi deseaba que fuera algo fatal. Al menos entonces, la lucha habría terminado. Pero cuando el doctor Carlos Mendoza regresó con esos 3 especialistas, cuando cerraron la puerta detrás de ellos y acercaron sillas como si estuvieran a punto de darme noticias que destrozarían mi mundo, me di cuenta de que esto era algo completamente diferente. La jefa del departamento de genética se sentó junto a mi cama y me hizo una pregunta que parecía salir de la nada. Señor Navarro, ¿su padre fue adoptado? Le respondí, sí. Alberto Navarro había sido adoptado cuando era un bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos, nunca los buscó y murió creyendo que el pasado no importaba. Ella asintió lentamente. Luego pronunció un nombre que todos en España conocen, un nombre vinculado a acerías, rascacielos y miles de millones de euros en fundaciones benéficas. Un nombre que pertenecía a una de las familias más ricas de la historia de España. Señor Navarro, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de Eduardo Santamaría. Eduardo Santamaría había fallecido 2 meses antes a los 94 años. Su patrimonio estaba valorado en más de 7,5 mil millones de euros. No tenía herederos vivos. Su único hijo había muerto décadas atrás sin hijos. O eso creía el mundo. Pero su hijo sí tuvo un hijo. Un bebé varón nacido en secreto y entregado en adopción para proteger el nombre de la familia. Ese bebé era mi padre, y eso significaba que yo era el único heredero sobreviviente de todo. La habitación comenzó a dar vueltas. Mis puntos de sutura palpitaban. Mis oídos zumbaban tan fuerte que apenas podía escuchar lo que el médico decía a continuación. Hace 3 meses, mi esposa infiel me envió un mensaje diciéndome que disfrutara la pobreza. Esa noche en urgencias, cubierto con mi propia sangre, descubrí que la pobreza estaba a punto de convertirse en un recuerdo lejano, y que la venganza estaba a punto de volverse muy, muy asequible. Durante 15 años viví lo que creía que era el sueño español. Me despertaba cada mañana a las 6, besaba a mi esposa en la frente y conducía 45 minutos hasta el centro de Madrid, donde trabajaba como ingeniero estructural senior en Moreno y Asociados.
Era una de las firmas de ingeniería más grandes de España. Diseñábamos hospitales, edificios universitarios, sedes corporativas, estructuras que sobrevivirían a todos los que las construyeron. Estaba orgulloso de ese trabajo. Estaba orgulloso de la carrera por la que había luchado tanto. Mi salario había ido subiendo constantemente a lo largo de los años hasta alcanzar los 135.000 euros anuales. Tenía una oficina de esquina con vistas al skyline de Madrid. Tenía un equipo de ingenieros junior que me respetaban. Mis evaluaciones de rendimiento usaban palabras como excepcional e invaluable. Creía que me había ganado mi lugar en el mundo a través del trabajo duro y la dedicación. Mi esposa Sofía y yo nos conocimos durante nuestro tercer año en la Universidad Complutense de Madrid. Ella estudiaba administración de empresas y yo estaba inmerso en mis cursos de ingeniería. Era hermosa, ambiciosa e implacablemente decidida. Tenía esa energía que te hacía sentir que todo era posible. Cuando me miraba y me decía que iba a ser alguien importante, le creía. Quería ser el hombre que ella veía cuando me miraba. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Una ceremonia pequeña, recepción modesta, solo familia y amigos cercanos. Mi madre, Dolores, lloró durante toda la ceremonia. Mi padre, Alberto, me estrechó la mano y me dijo que estaba orgulloso del hombre en que me había convertido. Esa fue la última vez que recuerdo haberme sentido completamente en paz con mi vida. Mi padre murió cuando yo tenía 26 años. Ataque al corazón, sin previo aviso. Tenía 61 años y había trabajado en una acería desde los 18. Sus manos eran ásperas y callosas por décadas de trabajo duro, pero nunca se quejaba. Solía decir que el trabajo honesto era su propia recompensa, que el carácter de un hombre se construía a través de las cosas que soportaba sin reconocimiento. Alberto Navarro fue adoptado cuando era bebé. Nunca conoció a sus padres biológicos y nunca los buscó. Cuando le pregunté al respecto una vez, simplemente se encogió de hombros y dijo: «Las personas que te crían son tu verdadera familia. La sangre es solo biología. Lo que importa es el amor». Acepté esa respuesta y nunca insistí más. Ojalá ahora hubiera hecho más preguntas. Ojalá hubiera sabido qué secretos estaban enterrados en su pasado. Después de la muerte de mi padre, mi madre, Dolores, se convirtió en el centro de mi vida familiar. Había trabajado como enfermera en el Hospital La Paz durante 30 años antes de jubilarse. Era una mujer pequeña con cabello plateado y ojos amables que podían ver a través de cualquier mentira que intentara decir. Nunca confió completamente en Sofía. Hacía comentarios que parecían inocentes en la superficie, pero que tenían bordes afilados por debajo. «Esa chica ama tu potencial más de lo que te ama a ti, Alejandro», me dijo una vez después de una cena familiar donde Sofía pasó toda la noche hablando de dinero. Lo descarté como la típica fricción suegra-nuera. «Las madres nunca piensan que nadie es lo suficientemente bueno para sus hijos», me decía a mí mismo. Dolores terminaría aceptándola con el tiempo. Tenía un hermano menor llamado Pablo que vivía en Barcelona con su esposa Elena y sus 2 hijos. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas, intercambiábamos mensajes sobre partidos de fútbol y actualizaciones familiares, pero nunca fuimos particularmente cercanos. Él tenía su vida y yo tenía la mía. Existíamos en paralelo sin cruzarnos mucho. Mi vida giraba en torno a 2 cosas, mi carrera y mi matrimonio. Invertí todo en ambas. Trabajaba hasta tarde por las noches y los fines de semana para cumplir con los plazos. Llevaba a Sofía de vacaciones a los lugares que ella quería visitar. Le compraba joyas en nuestros aniversarios y la sorprendía con flores sin motivo. Pensaba que estaba construyendo algo permanente. Pensaba que si trabajaba lo suficientemente duro y la amaba lo suficientemente completamente, envejeceríamos juntos como lo habían hecho mis padres. Las primeras grietas aparecieron unos 2 años antes de que todo colapsara. Sofía había pasado de bienes raíces comerciales a propiedades de lujo. Comenzó a asistir a eventos de networking con clientes adinerados. Visitas privadas a áticos que costaban más de lo que yo ganaría en una década. Llegaba cada vez más tarde a casa. Hablaba constantemente de dinero, de personas que tenían más que nosotros, del estilo de vida que merecía. Noté los cambios, pero me convencí de que eran solo fases. Ambición profesional, crecimiento de carrera, nada de qué preocuparse. Confiaba en ella completamente porque nunca había tenido una razón para no confiar en ella. Creía en nuestro matrimonio de la misma manera que creía en los edificios que diseñaba. Sólido, permanente, construido para durar. Estaba equivocado en todo,
y estaba a punto de descubrir exactamente cuán equivocado había estado. La noche en que descubrí la verdad sobre Sofía, llegué temprano a casa del trabajo con una migraña. La casa estaba silenciosa cuando atravesé la puerta principal. Su coche estaba en el camino de entrada, pero no respondió cuando llamé su nombre. Subí las escaleras para tomar medicamentos y acostarme en la oscuridad. Fue entonces cuando escuché su voz proveniente de nuestro dormitorio. Se estaba riendo. Esa risa suave y coqueta que no había escuchado dirigida hacia mí en años. Me quedé fuera de la puerta y la escuché hablar por teléfono. No tiene ni idea. Está tan concentrado en sus pequeños planos y proyectos de ingeniería que no nota nada. Podría hacer las maletas e irme mañana, y probablemente no se daría cuenta de que me fui hasta que la cena se enfriara. Mi pecho se apretó. Empujé la puerta lentamente. Ella estaba recostada en nuestra cama con una bata de seda, su teléfono pegado a la oreja, sonriendo ante algo que la otra persona dijo. Cuando me vio parado allí, su rostro palideció durante exactamente 2 segundos. Luego se recuperó y le dijo a quien fuera con quien hablaba que lo llamaría de vuelta. «¿Cuánto tiempo llevas ahí parado?», preguntó. «Suficiente tiempo». No se disculpó, no puso excusas, simplemente suspiró como si yo fuera una molestia que había estado tolerando durante demasiado tiempo. Su nombre es Víctor Monterroso. Es un cliente. Hemos estado viéndonos durante unos 8 meses. 8 meses. Lo dijo tan casualmente como si me estuviera hablando de una suscripción al gimnasio que había olvidado mencionar. Sentí que mis rodillas se debilitaban. Me agarré al marco de la puerta para mantener el equilibrio. ¿Por qué?, logré preguntar. Se levantó de la cama y caminó hacia su armario como si estuviéramos discutiendo qué cenar. Porque Víctor va a alguna parte, Alejandro. Tiene 40 millones de euros. Me lleva a París los fines de semana. Me presenta a personas que realmente importan en este mundo. Tú me llevas al VIPS y hablas de cargas estructurales de hormigón. Quería gritarle, quería arrojar algo. Pero todo lo que pude hacer fue quedarme allí en shock mientras la mujer que había amado durante 15 años desmantelaba nuestro matrimonio con la indiferencia de alguien que devuelve un suéter que no le quedaba bien. «Quiero el divorcio», dijo. «Ya he hablado con un abogado. Los siguientes 3 meses fueron los peores de mi vida». Sofía se mudó al ático de Víctor mientras nuestros abogados luchaban por los bienes. Ella quería la casa. Quería la mitad de mi pensión. Quería pensión compensatoria porque afirmaba que su carrera había sufrido mientras apoyaba mis ambiciones. La crueldad de ese argumento hizo que me diera vueltas la cabeza. Yo la había apoyado a través de cada cambio de carrera, cada nueva certificación, cada evento de networking que la mantenía fuera hasta medianoche. Pero la devastación financiera no fue nada comparada con lo que vino después. 3 semanas después de que Sofía solicitara el divorcio, fui convocado a la oficina de Ricardo Moreno, el director general de mi firma. Ricardo era un hombre alto, con cabello gris y ojos fríos. Había construido Moreno y Asociados desde cero y lo dirigía como un reino donde él era la única autoridad que importaba. «Siéntese, Alejandro». Me senté frente a su escritorio mientras él barajaba papeles y evitaba el contacto visual. «Estamos reestructurando el departamento de ingeniería. Su puesto ha sido eliminado con efecto inmediato. Recursos Humanos procesará su liquidación y recogerá sus credenciales». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Eliminado? Ricardo, llevo aquí 15 años. Mis evaluaciones de rendimiento han sido impecables. Acabo de terminar el proyecto del Centro Médico de Sevilla 2 meses antes de lo previsto. Finalmente me miró y había algo en sus ojos que me dijo que esta decisión no tenía nada que ver con mi rendimiento. La decisión está tomada. Seguridad lo escoltará a su oficina para recoger sus pertenencias personales. Descubrí más tarde lo que realmente había sucedido. Víctor Monterroso tenía inversiones en 3 empresas de construcción que subcontrataban regularmente con Moreno y Asociados. También jugaba al golf con Ricardo Moreno todos los domingos en un club de campo exclusivo en Pozuelo de Alarcón. Víctor había hecho llamadas, había susurrado en los oídos correctos, había decidido que arruinar mi matrimonio no era suficiente. También quería destruir mi carrera. La indemnización por despido fue insultante. 8 semanas de salario por 15 años de dedicación. Mi abogado dijo que podía luchar contra ello, pero un litigio costaría más de lo que jamás recuperaría. El sistema legal estaba diseñado para personas que podían permitirse esperar años por justicia. Yo no podía permitirme esperar semanas para comprar comida.
Solicité empleo en todas las firmas de ingeniería en un radio de 100 kilómetros. Envié currículums, hice llamadas, me comuniqué con antiguos colegas y contactos profesionales. Las respuestas siempre eran las mismas. Rechazos educados, puestos repentinamente ocupados, entrevistas que terminaban con promesas de volver a llamar que nunca se materializaban. No entendía lo que estaba pasando hasta que un antiguo compañero de trabajo, llamado Javier, me invitó a tomar una cerveza y me dijo la verdad. Víctor Monterroso está haciendo llamadas, Alejandro. Les está diciendo a la gente que eres difícil de manejar, poco fiable. Está diciendo que te despidieron por problemas de rendimiento. Nadie quiere tocarte. Estaba en lista negra, borrado de una industria a la que había dedicado toda mi vida adulta. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. En 6 meses, pasé de una oficina de esquina a un estudio de 30 metros cuadrados en Vallecas, uno de los barrios más duros de Madrid. El apartamento tenía manchas de humedad en el techo y rejas en las ventanas. Podía escuchar a mis vecinos discutir a través de paredes tan delgadas que bien podrían haber sido de cartón. Por la noche, las sirenas aullaban constantemente y aprendí a dormir con una almohada sobre la cabeza. Mis ahorros se evaporaron más rápido de lo que pensé posible. Alquiler, comida, servicios, seguro. Las cuentas nunca cuadraban, sin importar cuántas veces hiciera los números. Vendí mi reloj, vendí mis palos de golf, vendí todo lo que no era esencial para sobrevivir. Todavía no era suficiente. Mi madre me llamaba todos los días. Me rogaba que me mudara con ella, pero no podía hacer eso. Tenía 72 años, vivía de un ingreso fijo de la Seguridad Social y su modesta pensión. Su casa era pequeña y su salud ya no era lo que solía ser. Me negaba a convertirme en otra carga que ella tuviera que llevar. Estoy bien, mamá, le decía cada vez. Solo necesito volver a ponerme de pie. No estaba bien. Me estaba ahogando. El único trabajo que pude encontrar fue un puesto de conserje nocturno en el Hospital La Paz. Salario mínimo, 8,45 euros la hora para fregar suelos, limpiar baños, vaciar papeleras y fregar cosas que me revolvían el estómago. La ironía no se me escapó. Mi madre había trabajado en ese mismo hospital durante 30 años como enfermera respetada. Ahora su hijo empujaba un carro de limpieza por esos pasillos como un fantasma que nadie quería ver. Trabajaba el turno de noche de 10 de la noche a 6 de la mañana. El hospital nunca dormía, pero las horas nocturnas tenían un ritmo diferente. Más silencioso, más solitario. Me movía por corredores donde médicos y enfermeras pasaban corriendo sin reconocer mi existencia. Era invisible, solo otro tipo con uniforme gris y una placa de identificación que nadie se molestaba en leer. La vergüenza era abrumadora. Había pasado toda mi vida adulta construyendo algo de lo que estaba orgulloso. Había diseñado estructuras que permanecerían en pie durante generaciones. Ahora fregaba retretes y recogía basura por menos dinero del que solía gastar en una sola cena con Sofía. La noche en que ella me envió ese mensaje de texto, estaba de rodillas limpiando un derrame en la sala de espera del servicio de urgencias. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi su nombre en la pantalla. Contra mi mejor juicio, abrí el mensaje. Era una fotografía de Sofía y Víctor en un yate. Agua cristalina de fondo. Ella llevaba un bikini blanco y gafas de sol gigantes, apoyada contra él con una copa de champán en la mano. El subtítulo debajo de la foto decía: «Disfruta la pobreza. Deberías haber sido más ambicioso». Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Algo dentro de mí se agrietó. No se rompió. Se agrietó. Hay una diferencia. Romperse significa rendirse. Agrietarse significa que algo está a punto de cambiar. No respondí. Volví a guardar mi teléfono en el bolsillo y terminé de limpiar el derrame. Luego volví al trabajo porque eso era lo único que podía controlar. Presentarme. Hacer el trabajo. Sobrevivir otro día. 3 meses pasaron en una neblina de agotamiento y rutina. Perdí 9 kilos porque no podía permitirme comer adecuadamente. Dejé de llamar a amigos porque no tenía nada que decir. Existía en una niebla de desesperación que se hacía más espesa cada día. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otro turno. Estaba reemplazando una bombilla quemada en una sala de almacenamiento cerca del servicio de urgencias. La bombilla estaba atascada y estaba tratando de desenroscarla cuando el cristal estalló en mi mano. El dolor fue inmediato e intenso. La sangre brotó de mi palma y muñeca, donde los bordes dentados habían cortado profundamente en mi piel. Retrocedí tambaleándome y derribé un estante de suministros.
El ruido hizo que viniera corriendo una enfermera. Me encontró desplomado contra la pared, presionando un trapo contra mi mano mientras la sangre empapaba la tela. Estaba mareado. La habitación daba vueltas. Ella pidió ayuda y de repente me estaban llevando rápidamente al servicio de urgencias como paciente en lugar del tipo que limpiaba sus suelos. Me pusieron en una cama y comenzaron a trabajar en mi mano. Un joven médico llamado Carlos Mendoza examinó las heridas y me dijo que necesitaría puntos de sutura. 16, según resultó. Era tranquilo y profesional, con ojos amables que no me miraban a través, como lo hacía la mayoría de la gente. Ha perdido bastante sangre, dijo mientras trabajaba. Vamos a hacer algunos análisis solo para asegurarnos de que todo se vea bien. Procedimiento estándar para una herida tan severa. Asentí y lo dejé hacer su trabajo. Asumí que verificarían mis niveles de hierro, quizás detectarían una infección, cosas médicas rutinarias. No tenía idea de que un simple análisis de sangre estaba a punto de desentrañar un secreto que había estado enterrado durante casi 40 años. El doctor Mendoza terminó los puntos y me dijo que descansara mientras esperábamos los resultados del laboratorio. Me recosté en esa cama de hospital con mi uniforme de conserje manchado de sangre y miré el techo. Pensé en mi padre, Alberto, y en cómo solía decirme que los tiempos difíciles forjan el carácter. Me pregunté qué pensaría si pudiera verme ahora. No sabía todavía que estaba a punto de descubrir cosas sobre mi padre que cambiarían todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia, mi sangre y mi lugar en el mundo. El doctor Mendoza regresó aproximadamente una hora más tarde, pero no estaba solo. Dos médicos más lo siguieron a la sala, ambos con expresiones que no pude descifrar. Se pararon al pie de mi cama e intercambiaron miradas como si estuvieran decidiendo en silencio quién hablaría primero. Señor Navarro, encontramos algunas anomalías en sus análisis de sangre, dijo el doctor Mendoza con cuidado. He pedido a algunos colegas que consulten sobre su caso. Mi corazón se hundió. Asumí lo peor. Cáncer, leucemia, alguna enfermedad rara que sería el capítulo final de mi miserable historia. Parte de mí casi se sintió aliviada. Al menos habría terminado. Solo dígamelo, dije. Sea lo que sea, puedo manejarlo. El doctor Mendoza negó con la cabeza. No es lo que está pensando. No se trata de una enfermedad. Encontramos marcadores genéticos inusuales en su sangre. Marcadores que activaron una alerta en la base de datos de nuestro hospital. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la puerta se abrió de nuevo. Una mujer mayor con bata blanca entró en la sala. Tenía ojos penetrantes detrás de gafas con montura metálica y un aire de autoridad que hizo que los otros médicos se hicieran a un lado. Señor Navarro, soy la doctora Carmen Ortiz. Soy la jefa del Departamento de Genética aquí en La Paz. Disculpe la intrusión, pero lo que descubrimos en sus análisis de sangre es bastante extraordinario. Acercó una silla junto a mi cama y se sentó. Los otros médicos permanecieron de pie, mirándome con una intensidad que me puso la piel de gallina. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su historial familiar, continuó la doctora Ortiz. Específicamente sobre su padre. ¿Fue adoptado? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, fue adoptado cuando era bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos. La doctora Ortiz asintió lentamente, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. ¿Alguna vez intentó encontrarlos? ¿Algún registro? ¿Alguna información? No, no estaba interesado. Siempre decía, las personas que te crían son tu verdadera familia. Ella guardó silencio por un momento. Luego se inclinó hacia adelante y habló en un tono que era a la vez gentil y deliberado. Señor Navarro, su sangre contiene marcadores genéticos que solo hemos encontrado una vez antes en toda nuestra base de datos. Estos marcadores están asociados con un linaje muy específico, una familia cuyos registros médicos han sido parte de nuestro sistema durante décadas debido a sus sustanciales donaciones a este hospital. Mi boca se secó. ¿Qué familia? La familia Santa María. El nombre me golpeó como un golpe físico. Todo el mundo en España conocía a los Santa María. Eduardo Santa María había construido un imperio del acero a principios del siglo XX que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de España. La Fundación Santa María había donado cientos de millones de euros a hospitales, universidades y organizaciones benéficas en todo el país. Su nombre estaba en edificios, becas y centros de investigación en toda la región. Eduardo Santamaría había fallecido 2 meses antes a los 94 años.
Su muerte dominó las noticias durante semanas porque dejó un patrimonio valorado en más de 7,5 mil millones de euros. Pero había una complicación con la herencia que abogados y periodistas habían estado diseccionando desde entonces. Eduardo no tenía herederos vivos. Su único hijo, Fernando Santamaría, murió en un accidente automovilístico en 1985. Fernando nunca se casó y no tuvo hijos, o eso decía la historia oficial. Cuando Eduardo falleció, su testamento especificaba que su fortuna iría a cualquier descendiente biológico. Si no existía ninguno, el patrimonio se disolvería y se distribuiría a varias fundaciones benéficas. La doctora Ortiz observó mi rostro mientras las piezas comenzaban a conectarse en mi mente. Señor Navarro, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de Eduardo Santamaría. Su padre, Alberto, era el hijo ilegítimo de Fernando Santamaría. Nació en 1952 como resultado de una aventura que Fernando tuvo con una mujer que trabajaba en la finca familiar. El embarazo fue ocultado y el bebé fue entregado en adopción para proteger la reputación de la familia. No podía respirar. La habitación parecía encogerse a mi alrededor. Eso es imposible, susurré. Mi padre no era nadie, trabajó en una acería toda su vida, nunca tuvo dinero, nunca tuvo conexiones, nunca supo quién era realmente, dijo suavemente la doctora Ortiz. Los registros de adopción fueron sellados. La familia Santamaría se aseguró de eso. Pero el ADN no miente, señor Navarro. Hicimos la prueba 3 veces para estar seguros. Usted es el nieto de Fernando Santamaría. Usted es el único heredero sobreviviente del patrimonio Santamaría. Las siguientes semanas fueron un huracán de abogados, verificaciones de ADN y frenesí mediático. El equipo legal de la Fundación Santamaría inicialmente impugnó mi reclamo. Habían pasado meses preparándose para distribuir el patrimonio según los deseos benéficos de Eduardo. Un conserje apareciendo de la nada, afirmando ser el heredero perdido, parecía una mala trama de película. Pero la evidencia era innegable. 3 laboratorios independientes confirmaron mi conexión genética con el linaje Santamaría. Los genealogistas rastrearon los registros de adopción de mi padre hasta un orfanato católico en Bilbao, que había recibido donaciones sustanciales de la familia Santamaría en 1952, el mismo año en que Alberto Navarro nació y fue entregado. La batalla legal duró 6 semanas. Al final, los tribunales fallaron a mi favor. El testamento de Eduardo Santamaría era explícito. Cualquier descendiente biológico heredaría todo. En una fría tarde de jueves en Madrid, me senté en una sala de conferencias rodeado de abogados y acepté formalmente mi herencia. 7,5 mil millones de euros. Salí de ese edificio al aire invernal y sentí el frío picar mi rostro. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de un número desconocido. Alejandro, vi las noticias. Felicidades. Siempre creí en ti. Quizás deberíamos hablar. Te extraño. Sofía. Leí esas palabras y no sentí absolutamente nada. Ni ira ni satisfacción, solo vacío donde el amor solía vivir. Bloqueé su número sin responder y volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Pero no había terminado. Sofía me había enviado un mensaje hace 7 meses diciéndome que disfrutara la pobreza. Ahora era el momento de enviar un mensaje propio. Lo primero que hice con mis nuevos recursos fue contratar un equipo de investigadores y abogados, no para proteger mi riqueza, sino para desmantelar a las personas que habían intentado destruirme. Víctor Monterroso había construido su fortuna sobre una base de acuerdos cuestionables y transacciones al borde de la ilegalidad. A mi equipo le tomó menos de 3 semanas compilar suficiente evidencia para enviar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Uso de información privilegiada, manipulación del mercado, esquemas de inversión fraudulentos. El hombre que había susurrado en los oídos correctos para hacerme incluir en una lista negra había dejado un rastro de crímenes que nadie se había molestado en seguir hasta ahora. También adquirí intereses de control en 3 empresas de construcción que subcontrataban regularmente con Moreno y asociados. Luego hice una llamada personal a Ricardo Moreno, el hombre que me había despedido sin dudarlo porque un inversor adinerado se lo pidió. Señor Moreno, habla Alejandro Navarro. Probablemente me recuerda. Soy el ingeniero que despidió hace 7 meses porque Víctor Monterroso jugaba al golf con usted todos los domingos. Pude escucharlo respirar al otro lado. No dijo una palabra. Le llamo para informarle que Santamaría Holdings está terminando todos los contratos con su firma con efecto inmediato.
También le llamo para hacerle saber que Víctor Monterroso está actualmente bajo investigación federal por fraude de valores. Información que yo personalmente proporcioné a las autoridades. Pensé que debería escucharlo de mí antes de leerlo en las noticias. Tartamudeó algo sobre malentendidos y decisiones difíciles. No lo dejé terminar. Adiós, Ricardo. Espero que aterrice mejor de lo que yo lo hice. El fondo de inversión de Víctor Monterroso colapsó en 4 meses. Los inversores presentaron demandas, siguieron cargos federales. Sus 40 millones de euros se evaporaron en honorarios legales y acuerdos. El hombre que había robado a mi esposa y destruido mi carrera se quedó con nada más que deudas y desgracia. Sofía se había casado con Víctor 2 meses después de que nuestro divorcio se finalizara. Había intercambiado por lo que pensó que era una mejora permanente. Pero cuando el imperio de Víctor se derrumbó, se encontró atada a un barco que se hundía. Solicitó el divorcio 8 meses después. Escuché que se había mudado de regreso a Valencia para vivir con su hermana. Nunca le volví a hablar. Pensé en contactarla. No para reconciliarme, sino para decir algo. Para hacerle saber que había sobrevivido a lo que intentó hacerme. Pero cada vez que lo consideraba, me daba cuenta de que mi silencio era el mensaje más poderoso que podía enviar. Ella pasaría el resto de su vida sabiendo que el hombre que descartó como sin valor se había convertido en una de las personas más ricas del país. Ese conocimiento la carcomería mucho más que cualquier palabra que pudiera decir. El dinero cambió mis circunstancias, pero me negué a dejar que cambiara quién era yo. No compré una mansión, ni una flota de coches, ni ninguna de las cosas ridículas que la gente espera que posean los multimillonarios. Compré una casa modesta de 4 dormitorios en un barrio tranquilo cerca de El Escorial. Contraté un pequeño personal para ayudar a administrar mis asuntos. Viví con sencillez porque la sencillez me había enseñado lo que realmente importaba. La primera decisión importante que tomé fue donar 3.000 millones de euros a la Fundación Santa María. Eduardo Santamaría había pasado su vida construyendo algo que le sobreviviría. Quería honrar ese legado. La fundación amplió su trabajo en educación, salud y ayuda contra la pobreza. Me involucré activamente en dirigir hacia dónde iba el dinero, asegurándome de que llegara a las personas que más lo necesitaban. Mi madre, Dolores, se mudó a una hermosa casa de campo cerca de Toledo, con un jardín con el que siempre había soñado. La visito todos los domingos para cenar. Ella cocina cocido madrileño y me cuenta historias sobre mi padre que nunca había escuchado antes. Todavía llora a veces cuando me mira, incapaz de creer hasta dónde hemos llegado desde esos días oscuros en que yo fregaba suelos y me preguntaba si la vida valía la pena vivirla. Regresé al Hospital La Paz la primavera pasada. No como paciente ni como conserje, sino como benefactor. Doné 35 millones de euros para construir una nueva ala dedicada a la educación en enfermería y atención al paciente. La llamaron el Centro Dolores Navarro de Excelencia en Enfermería. Cuando mi madre vio su nombre en ese edificio, se derrumbó en mis brazos. Fue el momento más orgulloso de mi vida. El doctor Carlos Mendoza todavía trabaja en el hospital. Ahora es el jefe del servicio de urgencias, un ascenso financiado en parte por mis donaciones. Almorzamos juntos de vez en cuando. Me dijo una vez que casi no ordena esos análisis de sangre adicionales la noche en que me corté la mano. Algo simplemente le dijo que profundizara. Pienso en eso a menudo. Cómo una sola decisión de un joven médico cambió toda la trayectoria de mi existencia. Mi hermano Pablo y yo somos más cercanos ahora de lo que jamás hemos sido. Sus hijos me llaman tío Alejandro y me suplican que les cuente la historia de cómo pasé de limpiar retretes a heredar miles de millones. Les cuento una versión editada que omite el dolor y la traición. No necesitan saber sobre las noches que me quedaba despierto, preguntándome si alguien notaría si desaparecía. Solo necesitan saber que su tío nunca se rindió. Aprendí algo en esos meses oscuros que ninguna cantidad de dinero podría enseñarme jamás. Tu momento más bajo no es tu momento final. La noche en que me senté en esa cama de hospital, con sangre empapando mi uniforme, no tenía nada. Ni carrera, ni matrimonio, ni esperanza. Estaba listo para rendirme a la oscuridad que me había estado tirando durante meses. Pero seguí presentándome. Seguí poniendo un pie delante del otro, incluso cuando cada paso parecía inútil. No sabía que mi sangre llevaba un secreto que valía miles de millones. No sabía que mi padre era el hijo oculto de una de las familias más ricas de España. Solo sabía que rendirme no era una opción porque mi madre me había criado mejor que eso.
Y mi padre me había enseñado que el carácter se forja a través de la resistencia. El ADN en mis venas no me salvó. El dinero no me salvó. Negarme a rendirme me salvó. Presentarme a ese trabajo de conserje noche tras noche me salvó. Sobrevivir cuando la supervivencia parecía imposible me salvó. Sofía me dijo una vez que no era lo suficientemente ambicioso. Estaba equivocada. No era ambicioso por las cosas que ella valoraba. Era ambicioso por algo mucho más importante. Era ambicioso por seguir siendo un buen hombre, incluso cuando el mundo me daba todas las razones para volverme amargo y quebrantado. Mi padre Alberto nunca supo que era un Santa María. Murió creyendo que era solo el hijo de un trabajador del acero que vivió una vida sencilla. Pero me crió con valores que ninguna herencia podría proporcionar jamás. Me enseñó que el trabajo honesto tiene dignidad. Me enseñó que las personas que te aman son tu verdadera familia. Me enseñó que la sangre es solo biología, pero el carácter es una elección que haces cada día. Soy Alejandro Santamaría Navarro. Soy multimillonario, ingeniero, hijo, hermano y un hombre que una vez limpió retretes por 8,45 euros la hora. Soy todas esas cosas porque cada experiencia me moldeó en quien necesitaba convertirme. Y soy la prueba viviente de que tu historia no ha terminado hasta que decides que ha terminado. Si esta historia te conmovió, si te recordó que tocar fondo no es el final, necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Dale al botón de me gusta y comparte este video con alguien que pueda necesitar escucharlo hoy. Nunca sabes quién en tu vida está luchando en silencio y necesita un recordatorio de que su gran avance podría estar justo a la vuelta de la esquina. Deja un comentario abajo y dime qué parte de esta historia te impactó más. Leo cada comentario y me encanta saber de ti. Si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna otra historia. Publicamos videos cada semana que te inspirarán, te conmoverán y te recordarán que cosas extraordinarias pueden sucederle a personas ordinarias.